Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este tiempo de reflexión y crecimiento espiritual. Antes de sumergirnos en la profunda sabiduría de Proverbios 22, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos inspiradores. También les invito a que compartan este mensaje con aquellos que puedan necesitar una palabra de aliento hoy. Ahora, oremos juntos antes de comenzar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra eterna que nos guía y nos conforta. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la sabiduría que has reservado para nosotros en el libro de Proverbios. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias. En el nombre de Jesús, amén. En un mundo donde la incertidumbre parece ser la única constante, donde las noticias nos bombardean con conflictos, crisis económicas y desafíos personales, es fácil sentirse abrumado y perdido. Quizás usted que está viendo este video se encuentra en una encrucijada en su vida, buscando dirección y propósito. Tal vez las preocupaciones financieras le quitan el sueño o las relaciones familiares están tensas. Sea cual sea su situación, quiero que sepa que no está solo. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ha dejado un tesoro de conocimiento en su palabra, y hoy exploraremos juntos las joyas de sabiduría contenidas en Proverbios 22. Este capítulo es como un cofre lleno de consejos preciosos que pueden iluminar nuestro camino en tiempos oscuros. Cada versículo es una lámpara que puede guiar nuestros pasos hacia una vida de integridad, sabiduría y temor de Dios. Así que, acompáñeme en este viaje a través de las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, palabras que han resistido la prueba del tiempo y que siguen siendo relevantes en nuestro agitado siglo XXI. Comencemos con el primer versículo de Proverbios 22. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama, más que la plata y el oro. Este versículo nos recuerda la importancia de la integridad y la reputación en un mundo que a menudo valora más las posesiones materiales. En nuestra sociedad actual, donde las redes sociales y la imagen pública parecen dominarlo todo, este proverbio adquiere un significado aún más profundo. Pensemos por un momento en la vida del rey David. Aunque fue un hombre de grandes riquezas y poder, lo que realmente lo distinguió fue su corazón conforme al de Dios. Su buen nombre perduró a través de las generaciones, no por sus posesiones, sino por su fe y su integridad. Incluso en sus momentos de debilidad, como en el caso de Betsabé, David buscó el perdón y la restauración, demostrando que valoraba su relación con Dios por encima de todo. En nuestros días, ¿cuántas veces vemos a personas sacrificar su integridad por ganancias financieras rápidas? Las noticias están llenas de escándalos de corrupción, fraudes y engaños. Sin embargo, este proverbio nos desafía a nadar contra la corriente, a valorar nuestra reputación y nuestro carácter por encima de las riquezas materiales. Querido oyente, permítame preguntarle, ¿cómo está construyendo usted su buen nombre? ¿Sus acciones diarias reflejan integridad y honestidad? Recuerde que un buen nombre no se construye de la noche a la mañana, sino a través de decisiones consistentes y acciones que honran a Dios y a los demás. Pasemos al segundo versículo. El rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo el Señor. Este versículo nos recuerda la igualdad fundamental de todos los seres humanos ante los ojos de Dios. En un mundo donde las desigualdades económicas parecen crecer cada día, este versículo nos llama a ver más allá de las apariencias y las cuentas bancarias. Pensemos en la historia de Ruth y Boaz. Ruth era una extranjera pobre que llegó a Israel con su suegra Noemí, mientras que Boaz era un hombre rico y respetado. Sin embargo, Dios los unió, demostrando que ante Él, las distinciones sociales y económicas no tienen importancia. Boaz trató a Ruth con dignidad y respeto, reconociendo en ella el valor que Dios le había dado. En nuestra sociedad actual, donde la brecha entre ricos y pobres parece ensancharse cada vez más, este versículo nos desafía a ver la dignidad inherente en cada persona, independientemente de su estatus económico. Nos recuerda que todos somos creación de Dios
y que debemos tratarnos unos a otros con respeto y compasión. Querido amigo, ¿cómo trata usted a las personas que encuentra en su vida diaria, independientemente de su estatus social o económico? ¿Reconoce la imagen de Dios en cada persona que encuentra? El tercer versículo nos dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Esta sabiduría es tan relevante hoy como lo era hace miles de años. En un mundo lleno de tentaciones y peligros, la prudencia es una virtud invaluable. Pensemos en la vida de José en Egipto. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José reconoció el peligro y huyó. Su prudencia le costó temporalmente su libertad, pero a largo plazo preservó su integridad y lo preparó para el gran propósito que Dios tenía para él. En nuestros días, los peligros pueden tomar muchas formas, desde adicciones y tentaciones morales hasta decisiones financieras arriesgadas o relaciones tóxicas. La prudencia nos llama a estar alertas, a discernir los riesgos y a tomar decisiones sabias que nos protejan a nosotros y a nuestros seres queridos. Querido oyente, ¿está usted siendo prudente en las decisiones que toma? ¿Está atento a las señales de peligro en su vida? Recuerde que la verdadera prudencia viene de Dios y de su palabra. El cuarto versículo nos presenta una verdad profunda. Con humildad y temor del Señor se obtienen riquezas, honra y vida. Este versículo nos recuerda que la verdadera prosperidad no se mide solo en términos materiales, sino en la riqueza del alma y en una vida plena. La humildad y el temor del Señor son cualidades que vemos ejemplificadas en la vida del rey Salomón, al menos en sus primeros años. Cuando Dios le ofreció concederle lo que pidiera, Salomón en su humildad pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Esta actitud agradó a Dios, quien no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor. En nuestro mundo actual, donde el orgullo y la autosuficiencia son a menudo celebrados, este versículo nos desafía a adoptar una postura diferente. Nos recuerda que reconocer nuestra dependencia de Dios y vivir en reverencia a Él es el camino hacia una vida verdaderamente rica y significativa. Querido amigo, ¿cómo se manifiesta la humildad en su vida diaria? ¿Vive usted con un temor reverente hacia Dios, reconociendo su soberanía en todas las áreas de su vida? El quinto versículo nos advierte: en el camino del perverso hay espinos y trampas. Quien cuida su vida se mantiene alejado de ellos. Este proverbio nos recuerda que nuestras elecciones tienen consecuencias y que el camino del mal está lleno de peligros. Podemos ver un ejemplo claro de esto en la vida del rey Saúl. A medida que se alejaba del camino de Dios, su vida se llenó de amargura, celos y paranoia. Sus decisiones equivocadas lo llevaron a un camino de autodestrucción, lleno de espinos y trampas. En nuestro mundo moderno, los caminos perversos pueden parecer atractivos a primera vista. Las redes sociales, los medios de comunicación y la presión de grupo pueden hacer que las decisiones equivocadas parezcan tentadoras. Sin embargo, este proverbio nos recuerda que debemos estar atentos y cuidar nuestras almas, manteniéndonos alejados de los caminos que pueden dañarnos espiritual y emocionalmente. Querido oyente, ¿está usted vigilante contra las trampas del enemigo en su vida? ¿Está tomando decisiones que lo mantengan en el camino de Dios? El sexto versículo nos da una instrucción crucial. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Este versículo subraya la importancia de la educación y la formación espiritual desde una edad temprana. Pensemos en la vida de Timoteo, el joven discípulo de Pablo. Desde su infancia, Timoteo fue instruido en las Escrituras por su madre Eunice y su abuela Loida. Esta formación temprana sentó las bases para que Timoteo se convirtiera en un líder fuerte en la iglesia primitiva. En nuestra sociedad actual, donde los niños están expuestos a una multitud de influencias, muchas de ellas negativas, este versículo adquiere una relevancia especial. Nos recuerda la responsabilidad que tenemos como padres, abuelos, maestros y mentores de guiar a la siguiente generación en el camino de Dios. Querido amigo, si tiene niños en su vida,
cómo les está enseñando el camino de Dios. Y si usted mismo es joven, está permitiendo que la sabiduría de Dios moldee su carácter y sus decisiones. El 7º versículo nos presenta una realidad económica y social. El rico domina al pobre, el deudor es esclavo del prestamista. Este proverbio nos advierte sobre los peligros de la deuda y la importancia de la sabiduría financiera. En la Biblia, vemos muchos ejemplos de los peligros de la deuda. Pensemos en la historia del profeta Eliseo y la viuda, cuyo hijo iba a ser vendido como esclavo debido a las deudas de su padre. Esta situación dramática ilustra vívidamente la verdad de este proverbio. En nuestro mundo moderno, donde el crédito fácil y el consumismo desenfrenado son la norma, este versículo nos llama a la prudencia financiera. Nos recuerda que la deuda puede ser una forma de esclavitud moderna, limitando nuestra libertad y nuestras opciones. Querido oyente, ¿cómo está manejando sus finanzas? ¿Está viviendo dentro de sus posibilidades y evitando deudas innecesarias? Recuerde que la libertad financiera es una parte importante de nuestra capacidad para servir a Dios y a los demás sin restricciones. El 8º versículo nos advierte: quien siembra maldad, maldad cosecha. El cetro de su furor será destruido. Este proverbio nos recuerda la ley espiritual de la siembra y la cosecha y las consecuencias de nuestras acciones. Podemos ver un ejemplo claro de esto en la vida del rey Acab. Su maldad, especialmente en el caso de Nabot y su viña, sembró las semillas de su propia destrucción. Al final, Acab cosechó las consecuencias de sus acciones injustas. En nuestro mundo actual, donde a menudo parece que la injusticia y la maldad quedan impunes, este versículo nos recuerda que Dios es justo y que, en última instancia, cada uno cosechará lo que ha sembrado. Nos anima a sembrar bondad, justicia y amor, sabiendo que estas semillas darán fruto en su debido tiempo. Querido amigo, ¿qué está sembrando usted en su vida? Sus acciones y palabras están sembrando bendición o maldición. El 9º versículo nos presenta una hermosa promesa: el generoso será bendecido, porque comparte su comida con los pobres. Este proverbio nos recuerda la importancia de la generosidad y la compasión hacia los necesitados. En la Biblia, vemos muchos ejemplos de generosidad recompensada. Pensemos en la viuda de Sarepta, que compartió su última comida con el profeta Elías. Su generosidad fue recompensada con un milagro de provisión continua durante la hambruna. En nuestro mundo actual, donde el individualismo y el egoísmo a menudo prevalecen, este versículo nos desafía a mirar más allá de nuestras propias necesidades y a compartir con los menos afortunados. Nos recuerda que la verdadera bendición viene de dar, no solo de recibir. Querido oyente, ¿cómo está usted practicando la generosidad en su vida diaria? ¿Está compartiendo sus recursos, ya sean materiales o espirituales, con aquellos que lo necesitan? El 10º versículo de Proverbios 22 nos dice: echa fuera al insolente, y se irá la contienda, cesarán los pleitos y las afrentas. Este proverbio nos habla de la importancia de manejar los conflictos y mantener un ambiente de paz. Pensemos en la vida de Abraham y cómo manejó el conflicto con su sobrino Lot. Cuando surgieron disputas entre sus pastores, Abraham sabiamente decidió separarse de Lot para evitar mayores conflictos. Su acción decisiva puso fin a la contienda y preservó la relación familiar. En nuestro mundo actual, donde los conflictos y las disputas parecen estar a la orden del día, tanto en las redes sociales como en la vida real, este versículo nos recuerda la importancia de abordar los problemas de raíz. Nos invita a ser proactivos en la resolución de conflictos y a no permitir que las actitudes negativas contaminen nuestros entornos. Querido oyente, ¿cómo maneja usted los conflictos en su vida? ¿Está dispuesto a tomar decisiones difíciles para mantener la paz y la armonía en sus relaciones? El 11º versículo nos presenta una cualidad muy apreciada. El que ama la pureza de corazón y tiene gracia en sus labios, tendrá al rey por amigo. Este proverbio nos habla de la importancia de la integridad y el habla amable. Podemos ver un ejemplo de esto en la vida de Daniel. Su integridad y sabiduría
le ganaron el favor de reyes, tanto en Babilonia como en Persia. A pesar de estar en una tierra extranjera, Daniel mantuvo la pureza de su corazón y la gracia en su forma de hablar, lo que le permitió influir positivamente en los gobernantes de su tiempo. En nuestra sociedad actual, donde la falsedad y las palabras ásperas parecen dominar, este versículo nos desafía a cultivar un corazón puro y un habla llena de gracia. Nos recuerda que estas cualidades no solo agradan a Dios, sino que también pueden abrirnos puertas y darnos favor ante los demás. Querido amigo, ¿cómo está cuidando la pureza de su corazón? Sus palabras están llenas de gracia y verdad. El 12º versículo nos da una promesa reconfortante. Los ojos del Señor protegen el conocimiento, pero frustran las palabras del traidor. Este proverbio nos asegura que Dios valora y protege la verdad, mientras que se opone al engaño. Pensemos en la historia de Esther. Cuando el malvado Amán tramaba destruir al pueblo judío, Dios protegió el conocimiento de este complot y lo frustró a través de Esther y Mardoqueo. Las palabras traidoras de Amán fueron expuestas y sus planes desbaratados. En nuestro mundo actual, donde las fake news y la desinformación parecen proliferar, este versículo nos recuerda que Dios es el guardián último de la verdad. Nos anima a buscar y defender la verdad, confiando en que Dios expondrá y frustrará los planes de aquellos que buscan engañar. Querido oyente, ¿está usted buscando y defendiendo la verdad en su vida diaria? Confía en que Dios protegerá el conocimiento y frustrará los planes de los engañadores. El 13º versículo nos presenta una excusa común. El perezoso dice: «Hay un león afuera, me matará en plena calle». Este proverbio expone de manera humorística las excusas que a menudo usamos para evitar nuestras responsabilidades. Podemos contrastar esto con la actitud de Nehemías. Cuando enfrentó la tarea desalentadora de reconstruir los muros de Jerusalén, no buscó excusas. A pesar de la oposición y los peligros reales, Nehemías perseveró en su tarea, confiando en Dios y motivando a otros a trabajar. En nuestra sociedad actual, donde la procrastinación y la búsqueda de comodidad son comunes, este versículo nos desafía a enfrentar nuestras responsabilidades con valentía y determinación. Nos recuerda que a menudo nuestros mayores obstáculos son las excusas que nos ponemos a nosotros mismos. Querido amigo, ¿qué leones imaginarios están impidiendo que cumpla con sus responsabilidades o persiga sus metas? ¿Está dispuesto a enfrentar sus miedos y actuar con fe? El 14º versículo nos advierte: la boca de la mujer inmoral es fosa profunda, en ella caerá quien sea aborrecido por el Señor. Este proverbio nos habla de los peligros de la inmoralidad sexual y la importancia de la pureza en nuestras relaciones. La historia de José y la esposa de Potifar ilustra perfectamente este principio. José reconoció el peligro de la seducción y huyó, preservando así su integridad y su futuro. Su fidelidad a Dios y su compromiso con la pureza lo protegieron de caer en esta fosa profunda. En nuestro mundo actual, donde la inmoralidad sexual es a menudo glorificada y la tentación está a solo un clic de distancia, este versículo nos recuerda la importancia de guardar nuestro corazón y nuestro cuerpo. Nos advierte sobre las consecuencias devastadoras que pueden resultar de ceder a la inmoralidad. Querido oyente, ¿cómo está protegiendo su pureza en un mundo lleno de tentaciones? ¿Está buscando la sabiduría y la fortaleza de Dios para mantenerse fiel en sus relaciones? El 15º versículo nos recuerda una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. La necedad está ligada al corazón del muchacho. La vara de la corrección la alejará de él. Este proverbio habla de la importancia de la disciplina y la corrección en la formación del carácter. Pensemos en la vida del rey David y cómo su falta de disciplina hacia sus hijos, especialmente Absalón, llevó a consecuencias trágicas. La indulgencia excesiva y la falta de corrección pueden tener efectos duraderos y perjudiciales. En nuestra sociedad actual, donde a menudo se cuestiona la disciplina y se promueve la permisividad, este versículo nos recuerda la importancia de una corrección amorosa y consistente. Nos desafía a ver la disciplina no como un castigo, sino como una herramienta
para formar el carácter y alejar la necedad. Querido amigo, si es padre o tiene influencia sobre jóvenes, ¿cómo está aplicando la disciplina y la corrección en su vida? ¿Reconoce la importancia de esta responsabilidad en la formación de la próxima generación? El 16º versículo nos presenta una advertencia sobre la injusticia económica. Quien oprime al pobre para enriquecerse o da obsequios al rico, con certeza empobrecerá. Este proverbio nos habla de la justicia social y las consecuencias de la explotación. Podemos ver un ejemplo negativo de esto en la vida del rey Acab y su trato con Nabot. Acab, ya rico, codició la viña de Nabot y usó su poder para obtenerla injustamente. Esta acción no solo fue moralmente reprobable, sino que también llevó a consecuencias desastrosas para Acab y su familia. En nuestro mundo actual, donde la desigualdad económica es un problema creciente, este versículo nos desafía a examinar nuestras prácticas económicas y nuestras actitudes hacia los menos afortunados. Nos recuerda que la verdadera prosperidad no viene de la explotación o el favoritismo, sino de la justicia y la generosidad. Querido oyente, ¿cómo está usted usando sus recursos? ¿Está buscando formas de ayudar a los necesitados en lugar de explotar a los vulnerables o adular a los poderosos? Ahora, antes de continuar con los siguientes versículos, quiero recordarles la importancia de compartir este mensaje con aquellos que puedan necesitarlo. Sus comentarios y testimonios son una fuente de aliento para todos nosotros, así que no duden en compartirlos. El 17º versículo marca un cambio en el tono del capítulo. Presta atención y escucha las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi enseñanza. Este versículo nos introduce a una sección de consejos más directos y personales. Podemos ver la importancia de escuchar a los sabios en la vida de Roboam, el hijo de Salomón. Cuando Roboam ignoró el consejo de los ancianos y siguió el consejo de sus jóvenes amigos, el resultado fue la división del reino. Esta historia nos muestra las consecuencias de no prestar atención a la sabiduría. En nuestro mundo actual, donde estamos bombardeados por una multitud de voces y opiniones, este versículo nos recuerda la importancia de discernir y escuchar las voces de la verdadera sabiduría. Nos invita a ser intencionales en buscar y aplicar la enseñanza sabia en nuestras vidas. Querido amigo, ¿a quién está escuchando usted? ¿Está aplicando su corazón a las enseñanzas de la sabiduría divina? El 18º versículo continúa esta idea. Porque es agradable guardarlas en tu corazón y tenerlas todas juntas en tus labios. Este proverbio nos habla del gozo y el beneficio de internalizar y compartir la sabiduría. Pensemos en la vida de María, la madre de Jesús. Lucas nos dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Su meditación constante en las verdades de Dios la preparó para su papel único en la historia de la salvación. En nuestra sociedad actual, donde la información superficial y efímera domina, este versículo nos desafía a profundizar en la sabiduría, a meditarla y a hacerla parte de nuestro ser. Nos recuerda que la verdadera sabiduría no es solo conocimiento intelectual, sino una transformación del corazón que se refleja en nuestras palabras y acciones. Querido oyente, ¿está usted guardando las palabras de sabiduría en su corazón? ¿Cómo está permitiendo que esta sabiduría transforme su vida y se refleje en sus palabras? El 19º versículo revela el propósito de estos consejos. Para que tu confianza esté en el Señor, hoy te los he enseñado a ti. Este proverbio nos recuerda que el objetivo último de la sabiduría es llevarnos a una relación más profunda con Dios. Vemos este principio ejemplificado en la vida del rey Josafat. Cuando se enfrentó a una gran amenaza militar, Josafat no confió en su propia fuerza o estrategia, sino que buscó al Señor. Su confianza en Dios llevó a una victoria milagrosa. En nuestro mundo actual, donde a menudo se nos anima a confiar en nosotros mismos, en la tecnología o en los sistemas humanos, este versículo nos recuerda que nuestra confianza última debe estar en el Señor. Nos invita a ver toda la sabiduría que adquirimos como un medio para profundizar nuestra relación con Dios. Querido amigo, ¿en qué
o en quién está poniendo su confianza? ¿Está permitiendo que la sabiduría que adquiere lo lleve a una confianza más profunda en Dios? El 20º versículo parece hacer una pausa para reafirmar la intención del autor. No te he escrito 30 consejos y enseñanzas para darte a conocer la certeza de las palabras de verdad, a fin de que puedas responder con palabras de verdad a quien te envíe. Este proverbio subraya la importancia de la verdad y la capacidad de comunicarla efectivamente. Podemos ver un ejemplo de esto en la vida del profeta Daniel. Su compromiso con la verdad y su capacidad para comunicarla con sabiduría lo llevaron a influir en reyes y naciones. Daniel no solo conocía la verdad, sino que vivía de acuerdo con ella y podía articularla de manera convincente. En nuestra sociedad actual, donde la verdad a menudo se considera relativa o subjetiva, este versículo nos recuerda la importancia de conocer y defender la verdad objetiva. Nos desafía a estar preparados para comunicar la verdad con claridad y convicción cuando se nos pida. Querido oyente, ¿está usted buscando conocer la verdad de Dios más profundamente? ¿Está preparado para compartir esta verdad con otros de manera efectiva y amorosa? Al llegar al final de esta segunda sección, quiero animarlos a reflexionar sobre estas palabras de sabiduría. ¿Cómo pueden aplicarlas en su vida diaria? Recuerden, la verdadera sabiduría no es solo conocimiento, sino la aplicación práctica de la verdad de Dios en nuestras vidas. Antes de continuar con la última parte de nuestro estudio sobre Proverbios 22, les invito nuevamente a suscribirse a este canal y activar las notificaciones. Sus comentarios y testimonios son una gran fuente de aliento para toda nuestra comunidad. Compartir este mensaje puede ser una forma de llevar esperanza y sabiduría a alguien que lo necesita hoy. El 21º versículo nos presenta una advertencia poderosa. No explotes al pobre por ser pobre, ni oprimas al desdichado en los tribunales. Este proverbio nos habla de la importancia de la justicia social y la compasión hacia los menos afortunados. Pensemos en la vida del profeta Amós, quien denunció vehementemente la injusticia social en Israel. Amós condenó a aquellos que venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Su mensaje nos recuerda que Dios se preocupa profundamente por cómo tratamos a los pobres y marginados. En nuestro mundo actual, donde la desigualdad económica sigue creciendo y los sistemas judiciales a menudo favorecen a los poderosos, este versículo adquiere una relevancia aún mayor. Nos desafía a defender los derechos de los pobres y a asegurarnos de que la justicia sea accesible para todos, independientemente de su estatus económico. Querido oyente, ¿cómo está usted abogando por la justicia en su comunidad? ¿Está utilizando sus recursos y privilegios para ayudar a los menos afortunados? El 22º versículo nos advierte: no robes al pobre, porque es pobre, ni oprimas al afligido en la puerta. Este proverbio refuerza el mensaje del versículo anterior, enfatizando la gravedad de aprovecharse de los vulnerables. La historia del rey David y el pobre Urías elitita nos muestra las terribles consecuencias de explotar a los menos poderosos. David, usando su posición de poder, no solo tomó la esposa de Urías, sino que también orquestó su muerte. Esta acción provocó el juicio de Dios y tuvo consecuencias duraderas en la vida de David y su reino. En nuestra sociedad actual, donde las estructuras de poder a menudo permiten la explotación de los trabajadores, los inmigrantes y otros grupos vulnerables, este versículo nos llama a estar vigilantes contra toda forma de opresión. Nos recuerda que Dios ve y juzga cómo tratamos a los más débiles entre nosotros. Querido amigo, ¿cómo está usted usando su influencia y recursos? ¿Está asegurándose de no participar, aunque sea indirectamente, en la explotación de los vulnerables? El 23º versículo nos da una razón poderosa para estas advertencias. Porque el Señor defenderá su causa y despojará de la vida a quienes los despojan. Este proverbio nos recuerda que Dios mismo es el defensor de los oprimidos. Vemos este principio en acción en la historia del Éxodo. Dios escuchó el clamor de los israelitas esclavizados en Egipto y actuó poderosamente para liberarlos.
Este evento fundamental en la historia de Israel demuestra el compromiso de Dios con la justicia y su disposición a intervenir en nombre de los oprimidos. En nuestro mundo actual, donde a menudo parece que los poderosos actúan con impunidad, este versículo nos recuerda que Dios es el juez final. Nos anima a confiar en la justicia de Dios y a alinearnos con su causa de defender a los oprimidos. Querido oyente, ¿confía usted en que Dios defiende la causa de los oprimidos? ¿Cómo puede usted ser un instrumento de la justicia de Dios en su entorno? El 24º versículo nos advierte sobre las amistades peligrosas. No te hagas amigo del iracundo, ni te juntes con el violento. Este proverbio nos habla de la importancia de elegir sabiamente nuestras asociaciones. Podemos ver las consecuencias de ignorar este consejo en la vida de Amnón, hijo de David. Su amistad con el astuto y violento Jonadab lo llevó por un camino de destrucción, resultando en la violación de su hermana Tamar y finalmente en su propia muerte. En nuestra sociedad actual, donde las redes sociales y la conectividad constante hacen que sea más fácil que nunca asociarnos con todo tipo de personas, este versículo nos recuerda la importancia de ser selectivos en nuestras amistades. Nos advierte que las personas con las que nos asociamos pueden tener una profunda influencia en nuestro carácter y nuestras acciones. Querido amigo, ¿está siendo cuidadoso al elegir sus amistades y asociaciones? Reconoce cómo las personas que lo rodean están influyendo en su carácter y comportamiento. El 25º versículo continúa esta línea de pensamiento. No sea que aprendas sus maneras y pongas una trampa para tu alma. Este proverbio nos recuerda que las malas influencias pueden ser contagiosas y peligrosas para nuestra integridad espiritual. La historia de Lot en Sodoma ilustra vívidamente este principio. Aunque Lot era un hombre justo, su decisión de vivir en Sodoma lo expuso constantemente a influencias impías. Con el tiempo, esto afectó su juicio y puso en peligro a su familia. En nuestro mundo actual, donde estamos constantemente expuestos a una variedad de influencias a través de los medios de comunicación y las redes sociales, este versículo nos desafía a ser vigilantes sobre lo que permitimos en nuestras mentes y corazones. Nos recuerda que la exposición constante a actitudes y comportamientos negativos puede, con el tiempo, corromper nuestro propio carácter. Querido oyente, ¿está siendo cuidadoso con las influencias que permite en su vida? Reconoce cómo los medios que consume y las personas con las que interactúa están moldeando su forma de pensar y actuar. El 26º versículo nos advierte sobre los peligros financieros. No seas de los que se comprometen estrechando la mano, de los que salen fiadores de deudas. Este proverbio nos habla de la importancia de la prudencia financiera y los peligros de asumir responsabilidades financieras imprudentes. Podemos ver un ejemplo de las consecuencias de ignorar este consejo en la parábola del siervo infiel, que Jesús cuenta en Mateo 18. El siervo que no pudo pagar su deuda enfrentó consecuencias severas. Aunque esta parábola tiene un significado espiritual más profundo, también ilustra los peligros de las deudas imprudentes. En nuestra sociedad actual, donde el crédito fácil y las compras impulsivas son la norma, este versículo nos recuerda la importancia de la responsabilidad financiera. Nos advierte contra asumir deudas innecesarias o garantizar préstamos que podrían poner en peligro nuestra estabilidad financiera. Querido amigo, ¿está siendo prudente en sus decisiones financieras? ¿Está evitando compromisos financieros que podrían poner en riesgo su bienestar y el de su familia? El 27º versículo continúa esta advertencia. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama en que duermes? Este proverbio nos recuerda las consecuencias potencialmente devastadoras de la deuda imprudente. La historia de Eliseo y la viuda endeudada en 2 de Reyes capítulo 4 ilustra la desesperada situación en la que la deuda puede poner a una familia. La viuda estaba a punto de perder a sus hijos como esclavos debido a las deudas de su difunto esposo. En nuestro mundo actual, donde muchas personas luchan con deudas abrumadoras, este versículo nos recuerda la importancia de vivir dentro de nuestros medios y evitar deudas innecesarias.
nos desafía a considerar cuidadosamente las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones financieras. Querido oyente, ¿está viviendo dentro de sus posibilidades? ¿Está tomando decisiones financieras que protegerán su futuro y el de su familia? El 28º versículo nos habla de respetar las tradiciones y límites establecidos. No muevas los linderos antiguos que establecieron tus antepasados. Este proverbio nos recuerda la importancia de respetar las fronteras y tradiciones establecidas. En la historia de Israel, vemos la importancia de los linderos en la ley de Moisés. Deuteronomio 19, versículo 14. Advierte específicamente contra mover los linderos de la propiedad de un vecino. Esto no solo era una cuestión de propiedad, sino también de mantener el orden social y respetar la herencia que Dios había dado a cada familia. En nuestra sociedad actual, donde el cambio constante y la innovación son altamente valorados, este versículo nos recuerda que no todo cambio es necesariamente bueno. Nos invita a considerar cuidadosamente las tradiciones y límites que han sido establecidos por generaciones anteriores, reconociendo que pueden tener sabiduría y valor duraderos. Querido amigo, ¿cómo está equilibrando el respeto por las tradiciones valiosas con la apertura a cambios necesarios en su vida? ¿Reconoce la sabiduría que puede haber en los linderos antiguos? El 29º versículo, que cierra este capítulo, nos habla de la excelencia en el trabajo. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Servirá a los reyes, no servirá a gente oscura. Este proverbio nos recuerda el valor de la diligencia y la excelencia en nuestro trabajo. Podemos ver un ejemplo perfecto de esto en la vida de Daniel. Su diligencia y excelencia en el trabajo lo llevaron desde ser un cautivo extranjero hasta convertirse en uno de los funcionarios más importantes en los imperios babilónico y persa. Daniel sirvió a reyes y su influencia fue usada por Dios para impactar naciones. En nuestro mundo actual, donde a menudo se busca el éxito rápido y fácil, este versículo nos recuerda el valor del trabajo duro y la excelencia. Nos desafía a ser diligentes en nuestras responsabilidades, sabiendo que Dios honra y recompensa el trabajo fiel. Querido oyente, ¿cómo está aplicando la diligencia y la excelencia en su trabajo y responsabilidades diarias? Reconoce que su trabajo hecho con excelencia puede ser una forma de servir a Dios y tener un impacto significativo. Al concluir nuestro estudio de Proverbios 22, quiero animarlos a reflexionar profundamente sobre estas palabras de sabiduría. Cada versículo es como una semilla que, si se planta en el corazón y se nutre con la oración y la acción, puede producir frutos de justicia, sabiduría y bendición en nuestras vidas. Recuerden, la verdadera sabiduría no consiste simplemente en acumular conocimiento, sino en aplicar la verdad de Dios en nuestra vida diaria. Que estas palabras no solo informen nuestras mentes, sino que transformen nuestros corazones y acciones. Queridos hermanos y hermanas, les animo a compartir este mensaje con aquellos que puedan necesitar escuchar estas palabras de sabiduría hoy. Sus comentarios y testimonios son una fuente de aliento para toda nuestra comunidad, así que no duden en compartirlos. Y antes de despedirnos, permítanme guiarlos en una oración final. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias por la sabiduría que nos has revelado en el libro de Proverbios. Ayúdanos a no ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Que tu Espíritu Santo nos guíe para aplicar estas verdades en nuestra vida diaria, para que podamos vivir vidas que te honren y bendigan a los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Recuerden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para no perderse futuros mensajes de aliento y sabiduría. Que Dios los bendiga ricamente.